vamos un poco a ver el análisis de los datos. Hoy vamos a continuar con el análisis de datos, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a ser un poquito más precisos. Hoy lo que vamos a hacer es, el otro día, vamos incluso a comenzar por ahí. Ayer estuvimos viendo cómo a partir de la nube de puntos o diagrama de dispersión podíamos llegar a algunas conclusiones. Si había mucha relación entre las variables, si había poca relación entre las variables. Esto era simplemente una intuición, en principio, basándonos en la información de la gráfica. Lo que vamos a hacer es justamente hoy decir, no, esto no es una intuición. Esto es un cálculo matemático que hago y me permite decir si hay relación o no hay relación. De hecho, en este caso, tenemos hemos hecho un estudio estadístico bidimensional que recoge dos variables. Una, la X sub I, que es la nota de un alumno en 6 exámenes que ha hecho durante todo el curso en una primera materia. La X va a ser materia 1, no sabemos cuál es, da igual, una materia primera. La variable recoge los datos de esa materia, que en este caso son 6 exámenes y tiene aquí las notas. Y una materia 2, que en este caso también ha hecho los mismos exámenes, y queremos ver si existe relación entre esas dos materias. Es decir, que en este caso estudia esta materia y saca una nota y puede ser que repercuta en la otra. Pues eso es lo que queremos estudiar. Es decir, si existe relación entre ambas variables. Vale, aquí tenemos lo que serían los datos recogidos. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, que como veis en este caso todos son unos. No hubiese hecho falta ponerlo, pero lo pongo para que vayamos entendiendo. Si todos son unos, no haría falta ponerlo. Esto sería la primera parte, recoger los datos. Todo lo demás que hay en la pizarra es lo que vamos a trabajar hoy, cómo calcular esa dependencia entre las variables. Vale, tendríamos los datos recogidos. ¿Qué es lo que hacemos después, una vez que hemos organizado los datos en la tabla? De hecho, voy a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta llegar al final, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Vale, lo siguiente sería, vale, pues tengo los datos, pues voy a representarlos en una nube de puntos. Bueno, pues ya está, cojo los datos y los representamos en la nube de puntos. 5, 4, ¿cuántas veces aparece? Una vez. 6, 5, pues una. Bueno, ahí tenéis todos los datos, en fin. Que, bueno, aquí 4,5, vale, este es 4,5, por eso. Este es 6, 4,5, no 4. Vale, bueno, pues ahí tenéis todos los datos ya representados. A partir de la nube de puntos, vamos al análisis. ¿Se puede hacer un análisis? Sí. ¿Esto será una dependencia funcional? ¿Será una dependencia estadística o correlación? ¿O será independiente? Dijimos ayer que si la gráfica se agrupaba, los puntos de la gráfica se agrupaban formando una curva, una línea recta, podríamos decir que es una correlación. De hecho, lo que está pasando aquí, prácticamente yo veo que los puntos se agrupan formando una recta. Dices, hombre, no es una recta. Claro que no es una recta. Se están agrupando, formando, intentando formar una recta. Si fuera una recta real, la dependencia sería funcional, que lo vimos ayer. Pero como no es una recta real, se agrupan formando casi una recta, lo que decimos es que existe una correlación. Y si se acercan justamente a una línea, decíamos que era una correlación lineal, porque podía ser curvilínea, es decir, podría hacer una curva así o así, y entonces era una correlación curvilínea. En este caso es lineal. Vamos con más de lo que vimos ayer. Según ese gráfico, ¿la relación sería fuerte o débil? Pues fuerte. ¿Por qué? Porque los puntos casi, hombre, una recta real no es, pero están bastante bien agrupados y se ve que están tendiendo a formar una recta. Es decir, que bueno, dices, va a ser fuerte. Es decir, y aquí lo que estoy diciendo, esta ya es una impresión a partir de la gráfica, va a ser fuerte. ¿Y eso cómo lo cuantificas? ¿Es mucho, es poco, regular, medio? En fin, yo estoy concluyendo que como veo que los puntos se agrupan mucho ahí, casi tendiendo una recta, va a ser fuerte. Y además de lo que vimos ayer, el grado fuerte y el tipo, positiva o negativa. Aumentamos la X y ¿qué va a pasar con la Y? Que también aumenta. Aumentamos la nota de la primera materia y ¿qué pasa con la segunda? Que también aumenta. Luego va a ser una correlación también positiva. Eso simplemente a través de la gráfica. Sabemos que va a ser una correlación que va a ser más o menos fuerte y que va a ser positiva. Solamente con la gráfica. Pero ahora llega la segunda parte. Dice, vale, esto no me vale. Tenemos que dar un cálculo matemático que me permita decir si ese análisis que ha sacado, esa información que ha sacado de la gráfica, es real o no es real. Porque ahora ha llegado y dice, no, yo esto no lo veo que se acerque
tanto una recta, no es tan fuerte. Entonces, lo que hace ya la matemática es decir, vamos a calcular un parámetro, un valor matemático que te permite decir si esa relación es fuerte o débil. Y a ese valor o parámetro se le llama coeficiente de correlación lineal de Pearson. Nosotros nos vamos a centrar solo en este curso en las correlaciones que son lineales, es decir, que se acercan a una recta, ¿de acuerdo? Y entonces, para medir esa correlación, esa dependencia entre las variables, vamos a tener el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es este cálculo. Este cálculo es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Vale, ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Vale, lo que sí que voy a decir ya es que cuando yo haga este cálculo, este valor se va a mover entre -1 y 1. No va a dar ni menor que -1 ni mayor que 1. Ese valor va a estar entre -1 y 1, ¿de acuerdo? Vale. Y entonces, si el valor está entre -1 y 1, ¿qué quiere decir? Que cuanto más cerca de 1 esté y de -1, la relación entre las variables es más fuerte. Si está más pegado al 0 es más débil. Es más, si R fuera 0, la dependencia no existiría, serían independientes, las variables serían independientes. Y si R fuera 1 y -1, esto tendría que ser una línea real y sería una relación funcional. Es decir, que ahí existiría una línea tal cual, una línea recta cuando yo haga la gráfica, a la que en este caso se aproximarían los puntos, es decir, sería una recta tal cual. Si R, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, diera 1 o -1, lo he dicho. Entonces, entre 1 y -1 me muevo. Si me acerco mucho a 1 y -1, la correlación será fuerte. Es decir, la dependencia entre las variables será fuerte. Yo podría saber casi lo que pasa en una conociendo lo que ha pasado en la otra. ¿De acuerdo? Vale. Y vamos ya con el cálculo de ese coeficiente de correlación de Pearson. Vale. Para hacer ese cálculo necesito este valor, sigma sub xi. ¿Y ese valor sigma sub xi qué es? Eso es la covarianza, que es este valor que tenemos aquí. La covarianza, sigma sub xi. Vale, ¿cómo se calcula la covarianza? ¿Cómo calculamos la covarianza? Bueno, pues aquí tenemos la fórmula. Síntesis. Después de hacer, esa sería la definición, esto que tenemos aquí, donde x, esta sería la media de x, esta sería la media de y, estos serían los valores de la variable x, estos los valores de la variable y, el número total de datos de la distribución y las frecuencias absolutas de cada uno de ellos. Si operásemos esto, nos queda esta fórmula que es más sencilla de trabajar. Es decir, nosotros la que vamos a utilizar es esa para calcular el coeficiente de variación. Pero vamos, que operando esto, haciendo esta operación, me lleva a esta. Esta es más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí lo único que tengo es el valor de la variable x, el valor de la variable y multiplicada. Y lo multiplico después por la frecuencia de ese par de números, de ese x sub y sub j, que ahora veremos en las tablas. Vale, pues este producto de cada uno de los valores que ya vamos a ir viendo aquí, sería esto. Valor de la x sub i, 8. Valor de la y sub j, 6. 6 por 8, que es lo que tengo aquí, 6 por 8 por 1. 6 por 8 por la frecuencia, 1, 48. Fijaros qué sencillo es. Una vez que ya lo entiendo, dices, vale, no hay problema. 7 por 5, 35. Por 1, 35. Si aquí la frecuencia fuera otra, 2, 7, 24, multiplico por 2, 7, 24. Siguiente, 6 por 4,5. Por 1, 27. 5 por 4, 20 por 1, 20. Y esto por esto por esto, esto por esto por esto. Total, que aquí tengo este cálculo, que lo tengo escrito aquí. X sub i por y sub i por y sub f sub i. ¿De acuerdo? Este es este cálculo que estoy poniendo aquí. Vale, ¿y qué hacemos ahora? El sumatorio de esos valores que me ha dado. Este sería el sumatorio. Aquí tenemos el sumatorio, que ya lo tengo escrito, y este sería el sumatorio. ¿Cuánto sería este sumatorio? 201, que he hecho aquí ya el cálculo de la covarianza, 201,5. Ese sería este sumatorio. Fijaros, si yo tengo la tabla simple o doble entrada y la paso a simple, como queráis, esta tabla tampoco tiene mucho. Esto por esto por esto, esto por esto por esto, es decir, multiplicar cada uno de los valores de la variable del par por su frecuencia. Punto. Y después sumar. Vale, seguimos con la fórmula. ¿Qué será n? N será el número total de datos de la distribución.
¿Cuántos datos hay en esta distribución? Pues ha recogido la nota de 6 exámenes. Por lo tanto, ¿cuántos datos va a haber? 6. Por lo tanto, aquí vendrá rindiendo un 6. ¿Vale? ¿Qué más datos necesitamos para calcular la covarianza? Pues vamos a necesitar la media de la variable marginal, es decir, de x, y la media de la otra variable marginal, que es y. Luego necesito hacer las dos tablas que ya hemos ido haciendo a lo largo de las clases marginales, es decir, la tabla de la x por separado y la tabla de la y por separado. ¿Por qué? Porque voy a tener que calcular, para estos cálculos voy a necesitar la media de x, la media de y, de las marginales, la desviación típica de x y la desviación típica de y. Por lo tanto, las tablas marginales las necesito para calcular esos datos. Vale, pues otra vez lo mismo. ¿Sabemos calcular la media, varianza y desviación típica de una variable aleatoria unidimensional? Sí, deberíamos saber hacerlo, porque ya estamos con la bidimensional. Pues nada, lo que hago es ver los valores que toma la variable x. ¿Qué valores toma la variable x? Pues lo miro aquí y veo el 5, vale. El 5, ¿cuántas veces aparece el 5 en esta variable? Una. El 6, toma el 6. ¿Cuántas veces aparece? Una. El 7, toma el 7. ¿Cuántas veces aparece? 2. Esto es lo que ya hemos hecho, las tablas marginales, ¿no? El 8, ¿cuántas veces aparece? Pues una y 2. 2. Vale, ¿y qué hago ahora? Pues lo que ya hacíamos en las tablas unidimensionales. Si tú quieres calcular la media, varianza y desviación típica, las columnas necesarias serán x sub i por f sub i y x sub i al cuadrado por f sub i al cuadrado. Que total, multiplicamos esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y para obtener esto, la variable al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 por 1, 25. 6 al cuadrado por 1, 36. 7 al cuadrado, 14 por 2. En este caso, 7 al cuadrado, 49 por 2, 98. Datos que necesito para calcular con el sumatorio de x sub i por f sub i y el sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i al cuadrado, utilizo para calcular, en este caso, la media de la x y la desviación típica de la y. La media, que es en la que me entretengo un poco más para refrescar lo que ya se supone que sabemos. ¿Cómo calculamos la media? El sumatorio de estos datos, que va a ser 41, dividido entre ¿qué? Entre el número total de datos. La media de esa variable va a ser 6,83. ¿De acuerdo? Vale, haríamos lo mismo para la y. Cogeríamos su tabla, la tabla simple, pasaríamos a la tabla marginal con todas sus frecuencias, cada una de ellas, calcularíamos y sub i por f sub i, y sub i al cuadrado por f sub i al cuadrado, haríamos los sumatorios para otra vez lo mismo, que ya, pues aquí ya me he puesto la fórmula de la media, 29 entre 6 sería, que me saldría 48,83, y la desviación típica de la y, que en este caso sería 0,626. Vale. Ya tenemos el estudio de las tablas, de por qué hemos puesto estas tablas. Hemos puesto estas tablas para calcular la covarianza, la tabla bidimensional, hemos puesto las tablas marginales para calcular la media de cada una de las variables y la desviación típica de las variables. ¿Por qué? Porque las necesitamos para hacer la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Porque ahora, para la covarianza, que ya habíamos visto este cálculo y este, ¿qué teníamos que restarle? Le tenemos que restar la media de x, en este caso, que nos salía 6,83, y la media de y, que nos salía 4,83. Vale, pues una vez que yo ya tengo esto, hago la operación y me sale el coeficiente o me sale en este caso la covarianza. La covarianza, en este caso sería 0,559. Esto ya me está indicando el dato o un dato del análisis que hemos hecho antes. Antes hemos dicho, mirando la gráfica, que las variables, que la correlación era positiva. Efectivamente, si la covarianza, el valor de la covarianza es positiva, el valor es positivo, la correlación va a ser positiva. Si el valor de la covarianza es negativo, la correlación entre las variables va a ser negativa. Pero hombre, eso se veía en la gráfica, tampoco dices es necesario esto. Lo que sí que es necesario es eso que he dicho, ¿hay relación fuerte? Bueno, vamos a verlo, porque eso de que hay relación fuerte así a la ligera, mirando solo la gráfica,
dice, pues hay que calcularlo con un valor matemático. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues pasamos ahora ya sí al dato importante que nos muestra, en este caso, la relación o cómo se establece esa dependencia entre las variables. Vale, ¿cómo se calcula? Pues ya casi lo tenemos todo hecho, ya hemos calculado todos los parámetros necesarios y solo sería hacer una división. ¿Cómo se calcula? Pues tendríamos que dividir, en este caso, la covarianza que nos ha salido antes, 0,559, ¿dividido entre qué? Entre el producto de las desviaciones típicas de cada una de las variables, que también las calculé con las distribuciones marginales. ¿Y cuánto me salieron? Pues me salieron 1,069 y la otra 0,623. Pues la multiplico, hago la división y me sale ya el coeficiente de correlación lineal, que ese sí que te permite decir matemáticamente si hay mucha relación o poca relación. Fijaros, lo que os dije, la escala, en este caso, la escala del coeficiente de correlación lineal de Pearson se mueve entre -1 y 1. Cuanto más próximo a 0 estés, menos dependencia hay. Cuanto más próximo a 1 estés, más dependencia hay. En este caso ha salido 0,83. 0,83. ¿Hay mucha dependencia? Hombre, la dependencia es más bien tirando a fuerte. Es decir, que una variable depende de la otra, clarísimamente. Es decir, que casi sabiendo la nota que ha sacado en una de las materias, podríamos casi predecir la nota que va a sacar en el otro examen. Y todo esto es súper importante, porque aunque no os lo parezca, en la vida cotidiana todo esto hay que tenerlo en cuenta. Imaginaros, en los hospitales, ¿creéis que el número de camas puede influir en el nivel de mortandad en dicho hospital? Obviamente sí. A lo mejor si quisiéramos reducir simplemente, y vemos que existe relación entre el número de camas que hay en el hospital y el índice de mortalidad, si a lo mejor aumentásemos el número de camas, podríamos llegar simplemente, y para economizar, dices, ¿cuándo podría llegar aumentando el número de camas al nivel o al índice de mortandad 0? Necesitas 15 camas, y con 15 camas eso lo tienes reducido a 0. Si tú no haces ese cálculo, no sabes cuántas camas mínimas necesitas. No puedes llegar y decir, ponemos 20 camas y hay que mantenerlas. ¿Entendemos o no? Ahora, si yo hago este cálculo y quiero llegar a que eso sea 0, hacemos un cálculo y decimos 15 camas, no hace falta que pongas ni más ni menos. Con eso reduces todo a 0. ¿Entendemos o no? Pero para eso hay que saber establecer. A lo mejor resulta que hago un estudio estadístico y no hay relación entre el número de camas y las muertes que se producen en ese hospital. ¿Entendemos o no? Por lo tanto, ¿para qué te vas a complicar la vida diciendo, pues voy a poner más camas o voy a poner menos camas? Si no influye, ¿para qué? ¿Entendemos o no? ¿Entendemos o no? ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, es súper importante manejar la dependencia entre las variables. Y lo que hemos hecho aquí simplemente ha sido, pues, obtener un valor matemático que me permita determinar, no visualmente, que me ayuda. Es decir, la gráfica me va a ayudar a determinar si esto tiene una relación o no. Me ayuda, o sea, claro, ver esto y ya dices, sí, va a tener relación. Puedes seguir con los cálculos, que aquí interesa realizar un estudio estadístico de la dependencia. Lo que os decía, camas, y ves la gráfica y dices, esto no influye, no haga ningún cálculo que no va a influir para nada una en la otra. Dices, no haga ningún cálculo. Es decir, que me puede ser útil para lo que os digo. ¿Estos datos luego son importantes? Sí, para establecer la relación entre las variables, pero además son importantes para lo siguiente, que es justamente predicciones, como os estaba diciendo. Número de camas. ¿Cuánto va a ser el índice de mortalidad en el hospital? ¿Necesito poner más camas, menos camas? Pues yo lo puedo predecir, y eso lo vais a hacer con lo que se llama la recta de regresión lineal, que veremos después, ¿vale?